Hoy vamos a meditar acerca de la virtud de la obediencia. El padre Dalzón nos entrega una concepción de la obediencia muy original y elevada. Se inspira en un espíritu eminentemente apostólico. Para él, nuestra obediencia fluye como de una fuente de la obediencia filial del Verbo de Dios, inscrita desde toda la eternidad en su persona divina. En el decreto eterno de su misión redentora, que lo destinaba a la muerte y a la muerte en la cruz. Esta perfecta obediencia del Hijo de Dios ilumina toda la historia del mundo, así como llena toda la vida de Cristo entre nosotros en la tierra. Debemos guardarla constantemente a la vista, ya que nuestra propia obediencia es también una obediencia de enviados de Dios para la salvación del mundo. En su reglamento de vida escribía el padre Dalzón: nada es el apóstol sino por quien lo envía, y será tanto más apóstol cuanto mejor cumpla lo que se le haya prescrito. Por eso haré todos los esfuerzos que pueda para ser un apóstol obediente. La obediencia, en lo que tiene de más verdadero, establece el alma inmediatamente bajo la acción de Dios. Y yo no seré verdaderamente apóstol, sino en la medida en que esta acción penetre todo mi ser. El apóstol ama a quien lo envía, pero ha de amar a aquel a quien es enviado, ya que tiene una misión de amor y de misericordia. Y ahora vamos a escucharlo a San Alfonso María de Ligorio en su obra Las Glorias de María, que nos comenta acerca de la obediencia de María. Por el amor que María tenía a la virtud de la obediencia, cuando recibió la anunciación del ángel San Gabriel, no quiso llamarse con otro nombre más que con el de esclava. He aquí la esclava del Señor. Sí, dice Santo Tomás de Villanueva, porque esta esclava fiel, ni en obras ni en pensamiento, contradijo jamás al Señor, sino que, desprendida de su voluntad propia, siempre y en todo vivió obediente al divino querer. Ella misma declaró que Dios se había complacido en esta su obediencia cuando dijo: miró la humildad de su esclava. Lucas 1:48. Pues la humildad de una sierva se manifiesta en estar pronta a obedecer. Dice San Agustín que la Madre de Dios, con su obediencia, remedió el daño que hizo Eva con su desobediencia. La obediencia de María fue mucho más perfecta que la de todos los demás santos, porque todos ellos, estando inclinados al mal por la culpa original, tienen dificultad para obrar el bien, pero no así la Virgen. Escribe San Bernardino: María, porque fue inmune al pecado original, no tenía impedimentos para obedecer a Dios, sino que fue como una rueda que giraba con prontitud ante cualquier inspiración divina. De modo que, como dice el mismo santo, siempre estaba contemplando la voluntad de Dios para ejecutarla. El alma de María era como oro derretido, pronta a recibir la forma que el Señor quisiera. Bien demostró María lo pronto de su obediencia cuando, por agradar a Dios, quiso obedecer hasta al emperador romano, emprendiendo el viaje a Belén, estando en estado y en pobreza, de modo que se vio constreñida a dar a luz en un establo. También, ante el aviso de San José, al punto, la misma noche se puso en camino hacia Egipto, en un viaje largo y difícil.
Pregunta Silveira: ¿por qué se reveló a José que había que huir a Egipto y no a la Virgen que había de experimentar en el viaje más trabajos? Y responde: para darle ocasión de ejercitar la obediencia para la cual estaba muy preparada. Pero sobre todo, demostró su obediencia heroica cuando, por obedecer a la divina voluntad, consintió la muerte de su hijo con tanta constancia. Por eso, a lo que dijo una mujer en el Evangelio: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, Jesús respondió: más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 11:28. En consecuencia, conforme a Beda el Venerable, María fue más feliz por la obediencia al querer de Dios que por haber sido hecha la madre del mismo Dios. Por esto agradan muchísimo a la Virgen los amantes de la obediencia. Se cuenta que se le apareció la Virgen a un religioso franciscano llamado Acorso cuando estaba en la celda. Pero en ese instante fue llamado para confesar a un enfermo y se fue. Mas al volver encontró que María lo estaba esperando, alabándole mucho su obediencia. Como, al contrario, reprendió a un religioso que después de tocar la campana se quedó completando ciertas devociones. Hablando la Virgen a Santa Brígida de la seguridad que da el obedecer al Padre Espiritual, le dijo: la obediencia es la que introduce a todos en la gloria, porque decía San Felipe Neri que Dios no nos pide cuenta de lo realizado por obedecer, habiendo dicho Él mismo: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Reveló también la Madre de Dios a Santa Brígida que ella, por los méritos de su obediencia, obtuvo del Señor que todos los pecadores que a ella se encomiendan sean perdonados. Reina y Madre nuestra, ruega a Jesús por nosotros, consíguenos por los méritos de tu obediencia ser fieles en obedecer a su voluntad y las órdenes del director espiritual. Amén.